Alejandro, nos has dado tu libro y nada más abrir me sale este dato que me ha dejado flipando. No he sabido ni... Me ha costado hasta leerlo. Si introduces la palabra porno en el buscador de Google, aparecen 1.490 millones de resultados en 0,36 segundos. ¿He dicho bien la cifra? Sí, es una locura y esto va creciendo cada vez más. Y no solo eso, sino que el contenido, tú pones porno y cualquier palabra y te vas a encontrar las mayores barbaridades que se te ocurran. O sea, desde porno y cáncer a porno y cosas infantiles. O sea, es una locura lo que está pasando con el porno. Oye, bienvenido a Tengo un Plan. Y Gracias. me encantaría preguntarte el por qué decidiste dedicarte a esto. ¿Cuál fue el motor, el motivo principal? Pues mira, yo no tengo una gran historia ni un gran testimonio, pero creo que por dos cosas. Uno, porque mi madre es psicóloga y sexóloga, entonces yo creo que genéticamente algo me viene y he aprendido pues a hacerme preguntas, ¿no?, sobre el comportamiento humano. Y dos, porque en mi primer centro de prácticas, que estuve en adicciones, pero en adicciones a sustancias, hubo un primer paciente que fue la primera vez que yo lo escuché que me dijo: soy adicto a las pastillas y a las mujeres. Y Anda. dije, wow, pero esto puede pasar, o sea, yo no me lo imaginaba. De hecho, yo por aquel entonces veía pornografía, nunca me había cuestionado si la pornografía era algo negativo. Y fue ahí cuando empecé a descubrir que la pornografía sí que tenía un efecto negativo, me generó curiosidad y empezamos pues a hacer muchas investigaciones y descubrí cosas pues que no me gustaban para mí ni para el resto tampoco, ¿no? Ya es. Pero ¿cómo le explicas esto a un espectador que está escuchándolo? Porque claro, una cosa es ser adicto al sexo a las mujeres y otro tema aparte es, oye, pues en tu momento de masturbación, tu momento íntimo, ponerte un vídeo de actores que hacen sexo. ¿Cómo se relaciona una cosa a la otra y por qué es tan preocupante? Bueno, porque al final la pornografía funciona como la cocaína en realidad en el cerebro. O sea, nos han vendido que es entretenimiento, pero en realidad es adicción. O sea, la manera en la que se comporta tiene que ver con la dependencia, con la hiperactivación. Es como pegarme atracones de comida. Tu cuerpo está preparado para comer, pero no para comer 25 platos de comida. Tu cuerpo está preparado para el sexo y para disfrutar del sexo y de la excitación, pero la pornografía no es sexo, es un tóxico del sexo y supera esos umbrales. Y esto es lo que estamos descubriendo en los nuevos estudios. Y es algo, bueno, que en realidad es reciente y no estamos cuestionando y que nos preocupa mucho porque estamos teniendo muchos pacientes pues, que vienen muy esclavos y muy dependientes de la pornografía. No solo el adicto, en realidad, cualquiera que empieza a consumir pornografía ya empieza a construir una mirada hacia el sexo, una narrativa que nada tiene que ver con la sexualidad real, ¿no? Nos obsesiona como el rendimiento, el resultado o hacer cosas, pero el sexo tiene que ver con sentir cosas en realidad, con comunicar, con la reciprocidad, con la intimidad, con el juego, con la curiosidad, y la pornografía destruye la creatividad. Mm, ¿Qué nos dice esta imagen? Pues mira, este es el estudio que Pornhub no quiere que veas, porque es el primer estudio que descubre que la pornografía en el cerebro se comporta igual que la cocaína, ¿no? Cuando comparan a sujetos sanos con sujetos con adicción a la pornografía en resonancia magnética funcional, se ve que hay una hiperactivación de los sistemas de la recompensa. Imagínate que yo llego a mi casa hoy y pongo 25 lavavajillas, 50 iPads a cargar en los enchufes de mi casa. Pues los saturaría y reventaría el sistema eléctrico. Pues algo así le pasa al cerebro. De tanta intensidad se va deformando y eso se traduce en habituación. Cada vez necesito algo más extremo, más intenso, más agresivo, y en esa tolerancia, ¿no? Que, bueno, pues al final va haciendo que dependa de esa gratificación inmediata y que pierda el control sobre la conducta. Ya no controlo yo el porno, sino que el porno me controla a mí, ¿no? Has dicho tolerancia, eso me recuerda a las drogas, ¿no? No te sirve con un porro, que luego tienes que fumar dos, tres, cuatro. Completamente. De hecho, hay tolerancia cuantitativa y cualitativa en el porno. Tú puedes pasar o más tiempo viendo vídeos o pegarte a atracones más intensos, de más horas. De hecho, se llaman binge watching, son atracones de visionado. Esto también pasa con las redes sociales, con el scroll infinito, con Netflix. Y luego puede ser cualitativa. Tú vas buscando géneros más extremos, pornografía con pues, parafilias pues, más intensas, incluso zoofilia o cosas cada vez más alejadas de la realidad y de lo humano. Y eso va haciendo que, bueno, pues ya no tengas control. De hecho, los pacientes adictos se abren muchas pestañas en el navegador y están cambiando todo el rato de vídeo constantemente para ver, pues, novedad, 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 ¿no? De hecho, algunas páginas web te ponen chicas nuevas todos los días, ¿no? O sea, te venden como si fuera un supermercado a la carta la pornografía para que al final te dé esa estimulación. Claro, tu cuerpo no está preparado para ver cientos de personas desnudas todos los días. O sea, un niño hoy de 11 años ha visto más cuerpos desnudos que mi abuelo en toda su vida. Ya. Claro, y el cerebro es el mismo, el cuerpo es el mismo, entonces eso produce un bombardeo a nivel neuronal para el que no estamos preparados y eso pues luego deteriora otras partes del cerebro. Esta parte de aquí delante del cerebro, que es como el director de orquesta del cerebro, el capitán de fútbol del cerebro, se ve saturado. Imaginaos un capitán de fútbol que tiene
pues 11.000 jugadores en el Bernabéu en lugar de 11 jugadores en su equipo. Pues no Ya. da abasto, ¿no? Entonces es como un freno del coche que está desgastado. Si yo solo acelero y voy a 250, el freno no funciona igual de bien. Pues esto es lo que le pasa a la corteza prefrontal. El capitán de fútbol del cerebro pues se va desgastando, ¿no? Claro, esto en un primer lugar puede parecer que lo que afecta es sobre todo a gente mayor que luego no puede disfrutar de sus relaciones sexuales, que lo veremos, ¿no? Con esas disfunciones, esos problemas, ¿no? A la hora de tener relaciones sexuales. El problema viene cuando ves las analíticas, ves los estudios y te dicen que a partir de los 9 años el ser humano ya empieza a consumir pornografía. ¿Cómo estás viendo ese comportamiento? ¿Cuándo suele empezar? ¿Cuál suele ser el primer gancho que lo inicia? ¿Y cómo va progresando eso hasta convertirse en una adicción? Porque claro, consumirlo X veces al mes versus adicción, ¿dónde estaría ahí el baremo? Sí, es súper interesante. O sea, los nuevos estudios nos dicen que 1 de cada 10 niños lo hace antes de los 8 años, ¿no? O sea, hay niños que Madre mía. montan en bici con ruedines y por la tarde están viendo pornografía de incesto, agresiva, de violación, ¿no? Y porque se lo encuentran en el iPad, no porque lo busquen, es por accidente. El primer contacto es por accidente. Pero para un chaval de 8 años encontrarse con la pornografía es algo traumático. El trauma al final es algo que es demasiado intenso y yo no tengo los recursos para enfrentarme a ese evento tan intenso. Un niño de 8 años que se encuentra con pornografía es como si le das un chuletón, no se lo puede comer, ¿no? No tiene capacidad para digerirlo. Pues algo así le pasa a esos niños. Ya su primer contacto con algo que es estupendo como es el sexo, pues ya tiene que ver con algo que tengo que ocultar, que me da culpa, vergüenza, que hay agresividad. Entonces, claro, eso debería crecer como una planta. Y el porno es como si a una planta tú le echas litros y litros de agua. No crece. Ya. O sea, eso es crecer de forma progresiva y el sexo, pues lo vas aprendiendo de forma progresiva. Pues a los 13 años más o menos empiezan a hacerlo de forma frecuente, ya empiezo a utilizarlo para compensar mis emociones y parece que, bueno, cuando ya lo haces o diariamente o semanalmente es cuando empiezan las consecuencias más graves y la conducta fuera de control. Pero en el porno no tiene que ver tanto con la cantidad de porno, sino la manera en la que yo consumo el porno, ¿no? Si yo lo hago de forma compulsiva, si yo lo hago para gestionar el estrés, para saciar la soledad, para evadirme pues de unas heridas que yo tengo, ahí es cuando pues tenemos esos criterios clínicos. Pero desde el primer vídeo empieza a haber consecuencias, igual que no hay una rayita de coca sana, pues siempre hay un primer contacto, siempre hay un primer vídeo. Lo que pasa es que hay personas que no pierden el control, que lo hacen de forma más esporádica y otras que acaban pues con dependencia o con adicción, que es un 7% de la población, ¿no? 7% de la población mundial con adicción al porno. Sí, sí, según los estudios multinacionales, con 120.000 de muestra en estudios en 42 países, cerca del 7% de hombres tiene adicción. En las mujeres es bastante más bajo. Hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de la población mundial que no tiene acceso a Internet. Con lo cual, el porcentaje es más alto realmente. Sí, en realidad, al fin y al cabo, es que está muy disponible. Es algo que todos llevamos un pequeño cine pornográfico en el bolsillo. O sea, no hay ninguna adicción a la que tú puedas acceder 24/7, abierta hasta el amanecer, todos los días. Bueno, las pantallas, el scroll, las apuestas, tienen límites de dinero. Hay ciertas barreras, pero esto lo haces de forma anónima, silenciosa, y además la sociedad te normaliza que es parte de tu excitación y como un complemento a la masturbación. ¿Y cómo es el comportamiento? Tú tienes en consulta, una consulta en la cual tratas a muchísimas personas que están en este problema, ¿no? Pero ¿cuál es el comportamiento normal? Y luego ya hablaremos de casos concretos, extremos, Vale. lo que has llegado a ver en consulta. Pero ¿cómo es el comportamiento normal? Para que una persona entienda cómo es el día a día, cómo sería una decisión de un adicto en este tipo de comportamientos. En realidad es un tío como nosotros, una persona normal y tiene una especie de doble vida, ¿no? Pues se levanta por la mañana, igual es una persona exitosa en su trabajo, igual tiene una rutina sana pues de deporte o de hábitos, pero hay un momento en el día en el que empieza a hacer clic el deseo de consumir. Digamos que la pornografía tiene mucha importancia y su cerebro está como cuando te compras un coche amarillo y solo ves coches amarillos, pues algo así. Tu cerebro está siempre pensando en el porno, siempre sexualizando. No veo personas, veo cuerpos, ¿no? Yo recuerdo un paciente que me decía eso. Yo entro a una sala de trabajo y no veo mujeres, veo tías con las que acostarme, ¿no? O sea, voy hipersexualizando mi mente y todo lo pornifico. Y luego, pues empieza las ganas de consumir. Si estoy intentando dejarlo, empieza una especie de lucha entre la voz adicta y la voz no adicta. Y al final, pues acabo cediendo a la voz adicta porque me promete cosas, pues como la calma, refugio, placer. Yo siempre digo que el porno es una adicción muy mentirosa porque te promete información y te desinforma. Te promete placer y te genera insatisfacción. Te promete refugio y te genera una cárcel, ¿no? Entonces, pues acaban cayendo, acaban cediendo. Luego empieza la culpa. Joder, yo quería dejar esto, la pornografía, pero al final no lo he hecho. Estoy yendo a terapia o mi mujer, mi pareja me ha dicho que no lo haga. Y como esa culpa me genera más ansiedad, pues vuelvo a utilizar el porno para calmarme, ¿no? Es una especie de círculo vicioso del que me cuesta luego mucho salir, ¿no? ¿Cómo crees que sería la masturbación sin pornografía? Porque yo ahora me lo estoy cuestionando.
Y claro, la masturbación tiene sentido sin pornografía, porque yo desde pequeño me he educado así. Claro. Nos han educado que te tienes que meter en esta página, pero claro, ahora, después de lo que dices, no sé realmente lo que me da gusto, si es la masturbación o es ese nivel de estímulo de la pornografía. Completamente. Y eso es para mí lo más interesante. O sea, cómo la pornografía nos impone y nos redirige a un tipo de fantasías sexuales que lo que hace es que tú perpetúes la conducta de ver porno. Porque van poniendo una serie de vídeos y una serie de estímulos que a ti te generan dependencia y te enganchan, y así tu mundo de fantasía interior se ha condicionado por la pornografía. Pero no nos hemos cuestionado cuáles son mis fantasías, qué me gusta a mí, cómo puedo conectar con mi cuerpo, cómo puedo conectar con lo que yo deseo realmente, con otras experiencias que para mí han sido placenteras y de las que puedo disfrutar en esa imaginación. Todo eso no ha ocurrido. Lo que ocurre es que en realidad al porno tu vida sexual le da igual. Utiliza el sexo para ganar dinero. Es una industria súper potente que tiene más visitas que Netflix, que TikTok, y que lo que quiere es retenerte, y que tiene pues algoritmos perfectos, diseña los vídeos de una manera para que tú pases más tiempo ahí. Pero tu vida sexual le da igual. Igual que a Philip Morris, mis pulmones, cuando yo fumé, que fumé 10 años de mi vida, pues le daban igual. Lo que quería era venderme pitis y ya está. Si por Philip Morris fuera, yo estaría fumando tabaco todavía, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema, que no nos han enseñado a otra forma de descubrir la sexualidad o de fantasear. Y de hecho el porno destruye tu creatividad. Yo cuando empecé a estudiar esto, yo veía pornografía pues como cualquier chaval de mi edad, ¿no? Y cuando empecé a estudiarlo tampoco tenía muchos argumentos en contra de la pornografía todavía, ¿no? Era más pues una curiosidad, ver cómo podía hacer la encuesta entre mis amigos, saber qué salía, ¿no? Un TFM. Y recuerdo que dije, bueno, nunca me lo he cuestionado, pero voy a dejar de ver porno, ¿no? Yo no lo he hecho nunca en mi vida desde que soy pequeño. Y estuve 3 meses sin ver pornografía. ¿Y qué tal? Pues volví a verlo después de 3 meses y ya no me gustaba. Me había desensibilizado hacia eso y dije, ¿yo cómo podía disfrutar de esto? Y desde entonces ya no he vuelto a ver pornografía en mi vida, de forma intencional. No he vuelto a entrar a una página, no he vuelto a entrar a un vídeo, porque no me aporta. O sea, me di cuenta de que había incorporado en mis hábitos algo que no era normal, y que yo pensaba que era normal y que formaba parte del disfrute, pero no tenía nada que ver con eso. Y desde entonces pues no volví a ver pornografía y bueno, pues vivo mi vida sexual de forma estupenda. Pero una cosa, no sé si es muy personal y si te puedo preguntar, pero ¿cómo cambió la masturbación en tu vida? Porque claro, antes la masturbación iba asociada a un estímulo muy grande, pero ahora de repente, ¿cómo lo haces? ¿Ojos cerrados o imaginación? ¿Qué es lo que...? Bueno, al final desarrollas tus propias fantasías, conectas con tu propia sexualidad, ¿no? Una de las cosas que pasa es cuando dejas la pornografía, lo que ocurre es que ya no tienes excitación y cuesta mucho. De hecho, muchos de los pacientes tienen hasta disfunción eréctil cuando dejan la pornografía e intentan excitarse con la masturbación o en pareja con simplemente las fantasías, el cuerpo o lo normal, porque está saturado el cerebro. O sea, es como si le doliera la barriga de un atracón de comida y necesita como reaprender una rutina sana, ¿no? Por tanto, es pues, un volver a conectar con ese mundo de fantasía, con tus experiencias, y empezar a preguntarte, ¿esto es del porno o es mío? ¿Esto es de mis experiencias o incluso en tus experiencias sexuales? ¿Qué parte de esas experiencias sexuales son del porno? Porque yo he escuchado a muchas mujeres en consultas de parejas de adictos al porno que te dicen, es que yo sé cuando me está pidiendo algo que es del porno y no algo pues, que hemos consensuado, que hemos comunicado, ¿no? O sea, lo noto. De hecho, había una chica que me dijo, es que mi novio se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, ¿no? Me siento utilizada, se acuesta con mi cuerpo, no se acuesta conmigo, ¿no? Y al final, si tú piensas en el sexo, probablemente las mejores relaciones sexuales que hayáis tenido no creo que dependan de la cantidad de porno que hayáis visto o de lo que hayáis aprendido en el porno. ¿De qué ha dependido? Pues de la complicidad, de la curiosidad, del disfrute, de la intimidad, del juego que hubo entre los dos, de la comunicación, de la seguridad que había entre vosotros, bueno, como también pues me permito, me abandono en esa relación sexual. Cuanto más confianza hay también, pues más exploro, más disfruto. Y el porno te limita todas esas capacidades, ¿no?